Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. X por Y más secante de Y es igual a X cuadrado. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica implícita, a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tales efectos procedemos aplicando propiedad uniforme de la derivada. Entonces quedaría de la siguiente manera. En el miembro izquierdo de la igualdad tendríamos lo siguiente. Derivada con respecto a x de x por y más la secante de y va a ser igual al miembro derecho, sería derivada con respecto a x de x al cuadrado. Esto es lo único que hemos hecho en este momento, aplicar la propiedad uniforme de la derivada. Observamos que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos una suma de funciones, derivada de x por y más secante de y. Entonces ahí tenemos que recordar lo que es la regla para derivar una suma o diferencia de funciones. La regla en general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que nos va a permitir hallar la derivada de la suma o diferencia de funciones. Y acá en el miembro derecho de la igualdad podemos observar que tenemos la derivada de la potencia de una variable. Recordemos esta regla que nos dice, en general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a a la n, siendo a la variable y n el exponente, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. En general, estas serían las dos reglas que vamos a aplicar ahora inicialmente. Vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Tendríamos entonces en el miembro izquierdo de la igualdad lo siguiente: derivada con respecto a x de x por y más la derivada con respecto a x de la secante de y es igual a derivada de la potencia, sería entonces 2x a la 2 menos 1. Recuerden que lo estamos haciendo muy detalladamente, paso a paso, por muy elemental que parezcan todos los procesos. Ahora observamos el miembro izquierdo de la igualdad, donde nos toca hallar en el primer término la derivada de un producto. Recordemos lo que nos dice la regla para derivar un producto. En general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por v, en general va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esto es lo que nos dice la regla para derivar un producto. Y luego tendríamos en el segundo término del miembro izquierdo de la igualdad, tendríamos derivada de la secante. Recordemos esta regla en general que dice lo siguiente: derivada con respecto a x de la secante, digamos, de v en general, va a ser igual a la secante de v por la tangente de v por la derivada con respecto a x de v. En general, estas es las dos reglas que vamos a aplicar ahora en el paso a seguir. Procedemos entonces.
En el miembro izquierdo, derivada del producto quedaría x por la derivada con respecto a x de y más y por la derivada con respecto a x de x. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Más la derivada de la secante, recordemos que me dice la regla que es secante de y por tangente de y por tangente de y por la derivada con respecto a x de y. O sea, la derivada del ángulo va a ser igual a 2x a la 2 menos 1, 2x a la 1. Recuerden que el exponente 1 no se hace necesario escribirlo. Bueno, esto es lo que tenemos. Acá en el miembro izquierdo de la igualdad, que tiene estos términos, tenemos derivada de x con respecto a x. Recordemos que me dice esta regla de derivación. Dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Por formalismo vamos a escribir el resultado de derivar x con respecto a x. Por mero formalismo no se hace necesario hacerlo ya que es 1, pero vamos a hacerlo por formalismo. X por derivada de y con respecto a x más y que multiplica a 1 más, lo demás queda igual, secante de y por tangente de y por la derivada de y con respecto a x es igual a 2x. Ahora lo estamos haciendo paso a paso de manera detallada. ¿Qué observamos ahora? Que tenemos estos dos términos en el miembro izquierdo. Tendríamos tres términos. Tanto el primer término como el tercer término tienen derivada de y con respecto a y. Todos estos dos términos los dejamos en el margen izquierdo de la igualdad, y las expresiones que no tienen derivada de y con respecto a x pasan al miembro derecho de la igualdad, como es el caso de y. Está con signo positivo, pasa con signo contrario. Entonces hagamos ese proceso. Quedaría el primer término, quedaría igual como x que multiplica a la derivada de y con respecto a x más, tanto el primero como el tercer término quedan más la secante de y por la tangente de y por la tangente de y derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x. La y está positiva, pasa signo contrario, o sea, signo negativo. Ahí estamos haciendo los procesos muy detalladamente. Observamos que ahora nos quedan dos términos nada más en el miembro izquierdo. Y tenemos derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, como factor. Entonces factorizamos y quedaría lo siguiente. Nosotros decimos que derivada de y con respecto a x es factor de x más la secante de y por la tangente de y. Secante y por la tangente de y. Esto va a ser igual a 2x menos y. Lo que hemos hecho es factorizar, simple y llanamente. Es lo que hemos hecho. Observamos qué es lo que estamos buscando. Hallar la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces observamos que para dejar en el miembro izquierdo derivada de y con respecto a x, solo nos tocaría
hacer la transposición de todo este binomio que está multiplicando en el miembro izquierdo, lo pasamos al miembro derecho de la igualdad dividiendo y quedaría de la siguiente forma. Hacemos esa transposición y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a pasar la línea divisoria, 2x menos y. Y en el denominador tendríamos x más la secante de y por la tangente de y. Este sería nuestro denominador en el margen derecho de la expresión. Entonces el resultado sería derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x menos y sobre x más secante de y por tangente de y. Ya no hay más nada que hacer, este sería el resultado. Como es nuestra costumbre, vamos a encerrarlo en una cuadrícula para que pueda resaltar más. Vea que hemos hecho el ejercicio como es nuestra costumbre de manera detallada. Este ejercicio es más sencillo que los dos anteriores, más corto, más sencillo, pero tienen algunos detallitos diferentes. Vea que se hizo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y llegamos al feliz resultado. Siempre hemos tratado en el margen derecho del tablero de escribir las reglas o propiedades que en algún momento determinado se hicieron necesarias recordar para darle aplicabilidad en la justificación de los diferentes pasos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas relacionados con el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.